Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Innegablemente, la catástrofe de Venezuela exige que uno persista en su tratamiento. Las noticias mundiales lo demuestran. Todos los diarios y los medios importantes cada día traen muestras progresivas de la hecatombe. Es decir, que retirarse de su información sería imperdonable, porque hay que sazonarla para ayudar, para animar a las cosas que se tienen que hacer de ahora en adelante, que no son pocas ni fáciles. Se podría decir, habló la tierra con su lenguaje trágico de los fenómenos telúricos, muerte y destrucción. Hay quienes lo asumen convencidos de que de algún modo son mensajes a los pueblos. Y utilizan incluso experiencias bíblicas antiguas. Pompeya es esencialmente la toman como un tipo de punto de apoyo para hablar de su corrupción y que el Vesubio hizo erupción para lo moderado, lo razonable es entender que habló la tierra con sus grietas mortíferas, letales. Y en el caso de Venezuela, habló 2 veces. Y hasta ayer creo que iban 600 réplicas. Los escombros en La Guaira, especialmente, son aterradores. La natural descomposición de los muertos y el hedor que esto trae. Los milagros de un hombre con 8 días sepultado bajo los escombros, que es rescatado. Los niños. Es decir, es un tipo de información y noticia que en el fondo es insustituible. A mí me ocurre que vine trabajando desde hace mucho tiempo con la problemática venezolana desde este programa. Y no solo desde el programa, sino también en la pregunta. Y antes, estoy hablando de la primera década y de la última del siglo pasado y la primera de este, en artículos formales publicados en el Listín Diario. Así tengo una especie de dossier, de archivo, que contienen mi interés, mi preocupación, mis alertas de lo que podría venir, no por vía de la tierra, sino por vía de la política, lo que yo llamo el mar de sargazos de la política. Recuerden, y ahora estoy trabajando en la pregunta otra vez, que llegué a sostener la tesis, que no era innovadora, era bastante compartida por muchos,
de que era preocupante la opulencia, la riqueza de minorías, una clase media acomodada, la llamada renta petrolera, y no preocupaba que para el propio alimento de su consumo Venezuela importaba el 90%, pese a tener los suelos más prodigiosos, el agua increíble, pero el rámpano surgía a la vista de todos, los ranchos y la enorme pobreza de sus pobladores. Recuérdenlo. Y es necesario ahora hablar y recordar, hablar y recordar. Vino lo que tenía que venir. El levantamiento militar con apoyo popular inmenso contra un sistema democrático corrompido, desacreditado, muy desalentador. Surgió entonces el chavismo. Incluso me han oído ustedes confesar cómo me afilié en simpatía al movimiento, pensando en principio que el idealismo de Chávez tenía un alto contenido de nacionalismo y de americanismo, y que podía ser muy provechoso para las demás naciones del sur, porque pueblo y masas juntos, un poder enorme, que fue sometido a prueba mediante referéndum. Y el oficial militar que había encabezado el levantamiento, ya participando en experiencias democráticas, lo perdió el referéndum y lo reconoció casi de inmediato que había perdido. Pero dije, la Venezuela superpuestas, la de arriba, la cúpula, ni hablar de la oligarquía y las riquezas colosales, y la parte media de la población valiosísima, muy acomodada, pero abajo, horrible, la pobreza. Yo recuerdo que había escrito un poema malo, por supuesto, porque yo no sé escribir, no soy poeta, no tengo ese rango tan sublime. Pero escribí Dos naciones y solo una tierra. Cuando yo salí del programa agrario en el año 73, recuerden, ese programa fue un esfuerzo valiosísimo del poder, buscando justicia social a través del Estatuto de la Tierra y del apoyo del Estado a masas campesinas muy empobrecidas. Se frustró, apenas duró funcionando bien hasta el año 73 final, 74 principio. El autor del proyecto y del programa, que no fue proyecto, Joaquín Balaguer, a mí me admitió, cuando yo renuncié en el 73, que la carta que le enviara fue no ríspida ni dura, sino justa. Me admitió después. Yo tenía ese compromiso moral con el campo nuestro. Y la paz de la República va a depender mucho de que se atienda ese hemisferio. Él estaba consciente que en la medida que en el campo prevaleciera la injusticia,
la exclusión, se anulara la redistribución del ingreso y de los recursos. La tierra es uno. Se aumentarían las masas en los barrios marginales de la capital y los pueblos mayores. Y siempre compartíamos esa preocupación. Él decía, a la larga, eso va a ser muy peligroso. Claro, era tiempo de Guerra Fría. La ideología disimulaba todo. Todo era en base a la revolución. La verdadera revolución era en leyes del Estado consagrar la reforma profunda del régimen de tenencia. Y la cabeza de esa revolución era el conservador Joaquín Balaguer. Pero no se admitió. Ya al año y tanto, fue del 72, estaba ya malograda y estábamos de acuerdo, dije, en que la falta de mística en una burocracia que no estaba inspirada ni entrenada para eso, y la presión de los sectores del latifundio y los sectores del centro más encerrado, y derrotaron esa idea que era anarquista en leyes. Bueno, y dije, vendrá un día en mi poema que eso de dos naciones y solo una tierra será gravísimo. Y la paz nacional y otros sectores muy sensibles serán comprometidos en lo que yo llamaba la división horizontal. Y después, en el 67, cuando voy a Caracas por primera vez, y cuento, no me canso de hacerlo, el contraste desconcertante de la noche luminosa con esas luces inmensas en los cerros. Al día siguiente cambiaba totalmente el panorama. Se veían esos ranchos en una forma alarmante y llevaba a todo buen observador a decir, bueno, pero vengan acá, aquí hay una versión de dos naciones y solo una tierra. La de arriba está acomodada, el ejemplo de América, no en los cerros, sino en el valle. Y la de abajo, media nación, alojada en la pobreza. Y cuando eso se produzca como conflicto y de los cerros bajen. Después he contado la experiencia con conversaciones con oficiales importantes de las Fuerzas Armadas venezolanas de entonces, que también tenían, a nivel de ministros de Defensa y generales de logística, la preocupación. Y daban un argumento valiosísimo. Nosotros somos seguros de que la obediencia al poder civil será respetada. La oficialidad superior, lo que no sabemos es cómo será el comportamiento de los oficiales menores subalternos y de los soldados. Ya se estaba por formar el chavismo. Después se vio cuando surgió. Pero la desgracia no dejó a Venezuela seguir ese camino. Esa ideología que había perdido el referéndum, el socialismo del siglo XXI,
fue recuperada bajo un liderato que supo incluso enajenar las juventudes del mundo en la década del 60, Cuba, Fidel Castro. Y se fue eso, rodando hacia ahí. Y comenzó esa fuga de Venezuela horrible, de población 7 millones. Pero cuando él murió, Chávez, yo me eché en el bolsillo unos versos que compuse para enviárselo a su madre. Y ahí yo decía, ¿qué pasó, hombre de Dios? Ni una gota de sangre, ni una reja. Avaricia del cielo o perversidad de la tierra, refiriéndome a su muerte. ¿Por qué te vas tan joven? Efectivamente, cometió el error de la sustitución por un cuadro medio enmascarado ahí. Es un tipo amable, él era conductor de guagua. No. Él era un cuadro de la Escuela de Formación Marxista-Leninista de Cuba. Cogió el poder. Las primeras elecciones perdieron la asamblea. Y de parte de la oposición había una insensatez horrible. Había un líder adeco, Ramos no sé qué, que decía, ellos van a gobernar allá en Miraflores y nosotros aquí en la asamblea. Comenzó eso a deteriorarse, a degenerar. Y degeneró una forma irrepetible. Ya sabemos la historia reciente. Ese hombre está pendiente de juicio criminal junto a su esposa en una corte de Nueva York, después de haberse producido un operativo asombroso, espectacular, de captura de las fuerzas norteamericanas, obrando bajo mandato presidencial de Donald Trump, en la casa del cartel de los soles, que a su decir, y no le ha faltado razón, era un gran responsable de la desgracia de la salud de su pueblo, Estados Unidos, sobre todo cuando mencionaba las estadísticas del fentanilo, más las sombras y acechanzas de China y Rusia, ya con intereses directos en lo económico, ya con inversiones y sobre todo una relación con Irán, con un tentáculo como Hezbollah de Irán. Y eso se enredó de tal modo que ahora, al producirse esos daños vastísimos de los terremotos, yo que afané tanto por la transición y ponía de ejemplo la nuestra, del 62, y le decía a Delcy Rodríguez y a María Corina Collado, señoras, la nuestra fue horrible, venía de la dictadura de Trujillo, el mismo que explosionó su presidente Betancourt. Y se logró. No hubo manera. Dictaron una ley de amnistía que pasó a ser una especie de síntoma grave de que todo estaba por perderse o perdido, parcial, ignorando lo que es una amnistía. Una amnistía, ley del Congreso, perdón total, reconciliación total. Ahora, después de la tierra hacerlo cuanto ha hecho, viene un periodo de mínimo 2 años de transición. ¿Quién lo puede hacer?
Delcy Rodríguez y María Corina evidentemente no podrían. María Corina se ha encargado de revelar con su franqueza de Nobel de la Paz que ella quiere volver a Venezuela a inmolarse. Y a Venezuela hay que volver a perdonarse entre sí. Un perdón, un remordimiento, un ánimo de confesar responsabilidades de todos los sectores. Nos equivocamos. Tenemos que unirnos. Si no nos unimos y damos el ejemplo, no vamos a llegar a ningún lado. Eso conlleva inversión de miles de millones de dólares. Pero hay que abolir las prácticas viejas. Hay que recelar de la corrupción, que no puede estar mediando en eso, porque evapora y desaparece los recursos. El caso de Haití, que no hay manera de ayudarle, porque se cogen los recursos, los ayudados, en nombre de los ayudados, los círculos políticos odiosos y de mafia. ¿Cómo hacerlo? Una junta cívico-militar. ¿Y cómo componer esa junta? He estado proponiendo ahora una personalidad excepcionalmente reconocida como por su probidad y su espíritu de justicia y su neutralidad de las pasiones partidarias, a su presidencia de la Junta. 2 representantes, uno de la oposición, que debe de ser oriundo de la moderación, en capacidad de avivar la idea de la reconciliación total, real y profunda del pueblo de Venezuela. María Corina ahora mismo, el propio presidente Trump, que ha estado después de su acción militar, antes del desastre de los terremotos, más o menos ayudando a conducir la recuperación de Venezuela, hablando del mercado petrolero y esas cosas, le dice a María Corina, no, tú no puedes politizar eso es oportunismo. Está correcto, la observación norteamericana es correcta. Se está viendo incluso en los rescates, hay cerca de 2.000 infantes de marina. En los rescates de las tumbas, de los escombros, no tropas de ocupación, sino participando en salvamento. Dígame si eso era posible pensarlo. Parece una ficción, pero lo es. Uno de la oposición y uno del chavismo. ¿Quién puede ser? Los Rodríguez hermanos ya no podrían serlo, porque han sembrado con su participación un tipo de falta de empatía y de rechazo de la otra parte de la nación, de oposición y en el exilio. Hay que buscar en el chavismo una muestra también respetable, porque las hay. Tanto de la personalidad a que me refiero, un tipo Arturo Uslar Pietri, ya muerto, pero, o aquel Rómulo Gallego, que ellos tienen hombres importantes o mujeres importantes, capaces de dirigir un proceso neutro, eficaz, de reconciliación. Estar en el organismo que lo logre. Y 2 miembros de Fuerzas Armadas. Ahí la selección tiene que ser cuidadosa.
Un oficial preferiblemente joven, no necesariamente joven, porque la corrupción y la droga allá llegó a muchos niveles. Es que tenga reputación, que se reconozca como esos dos oficiales como serios, respetables, capaces de participar en ese esfuerzo de reunificar a las dos Venezuelas y tratar de dar el ejemplo al mundo. Cómo desde la desgracia inmensa que ha pasado, fue capaz de reincorporarse, fue capaz de unirse, fue capaz de renunciar a rencores y bajezas y enemistades, todo eso que yo llamo el sargazo del quehacer político. Eso puede ayudar a crear lo que pienso que sería una especie de homenaje, el mayor que se le pueda hacer al libertador Simón Bolívar. Todos son devotos de su gloria. Todos deben coincidir y decirle, libertador, en la dimensión en que se encuentre, al fin hemos logrado un estado de conjugación tal que aquella expresión suya tan amarga, ya en lecho de muerte, he arado en el mar, quedará sin efecto. Venezuela como pueblo le responde, haga cumplir, vamos a cumplir una frase de nuestro himno. Seguid el ejemplo que Caracas dio, no para la guerra, no en el tiempo en que la gloriosa guerra era indispensable. Seguid el ejemplo que Venezuela dio, que la va a levantar ante el mundo en una forma gloriosa, inimaginable en la prosperidad. Para eso se necesitan gente que dirijan con mucha seriedad, con una neutralidad estéril para las dobles intenciones y para las maniobras. Vamos a olvidarnos de todo lo que nos ha llevado nos ha traído a esto. Vamos a regenerar una Venezuela diferente. Fíjense que ahora, para hacer eso, no solo sería una junta de ese tipo la necesaria, no, el tiempo, mínimo 2 años. ¿Por qué tan larga? ¿Por qué no organizar el proceso eleccionario, que es el ideal, para que en unas elecciones limpias, inopetables, surja democráticamente quién va a gobernar? Porque ese es un ideal que no se puede renunciar. Muy bien, ¿por qué? Porque en esos 2 años hay inversiones de recursos inmensos, de miles de millones de dólares, que Venezuela incluso tiene un recurso básico, que Trump lo vio y comenzó a avivarlo, y lo podría mantener o aumentarlo, petróleo. Pero un petróleo para la felicidad de todos. Un petróleo sin cúpula, sin esos tratos de grupos económicos y políticos haciendo horrores
en el manejo de esas riquezas inmensas. ¿Por qué hay que tener cuidado con eso? Porque la señora corrupción es un vicio de la condición humana. Y ante tantos recursos no va a resistir que le excluyan así por así, de ese baile tan prometedor de provechos. La corrupción es implacable. Y además, la depuración de la oficialidad y de las propias filas de soldados, de todos aquellos que en una forma u otra participaron en las desviaciones de conducta del cartel de los soles. Porque ese agente invisible, si se queda sin tocar, nada de lo que se haga resultaría estable. Bien, esto me satisface hacerlo hoy por lo que dije al principio. Venezuela como noticia dolorosa de medio mundo, de todo el mundo, no puede ser solapada, ni siquiera momentáneamente olvidada. Venezuela es un tema central para que se avive la compasión que se ha perdido en el mundo. Sí, ya ese ejemplo, esos pueblos que andan ahí en la guerra y la paz, extremistas, esas fuerzas islámicas tan radicales y terribles con su población, que la quieren llevar, renuncien al uranio enriquecido, no intenten ser potencialmente otra vez imperio, porque eso va a desestabilizar para siempre la paz de Medio Oriente. Miren lo que está haciendo Venezuela, se está recuperando admirablemente. Miren la trascendencia de ese proceso que hemos estado sugiriendo de una transición especial. Una transición especial es lo que esperamos. El ejemplo de Venezuela para todo el mundo de una versión de resucitación de un pueblo. Pero bien, la idea es que tenemos que tratar al final del programa un tema nacional. Y yo lo hago porque es un tema que corresponde más que a los juicios políticos. Corresponde más a trastornos políticos graves derivados de un fallo y dos recursos de apelación. El fallo del caso Calamar envió creo que 37 de los imputados a fondo. Y en cuanto a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, decretó un no al lugar. Bueno, eso trajo euforia en las filas de un PLD moribundo que trata de levantarse y alimentado por los factores de la opulencia con que cuenta. Y yo al ver esos dos recursos pensé, Dios mío, nosotros tenemos una institucionalidad frágil, muy frágil. Bastaría un indictment, un requerimiento de extradición de 7 páginas, firmado por fiscales norteamericanos, reclamando a personajes de aquí,
de esos que andan ahí, muy grave, lo que indica que podría variar todo el panorama político nacional. Y ese poder de trasfondo y esa opulencia de trasfondo perdería razón de ser. Pero, evidentemente, uno de los beneficiarios de ese juicio, Gonzalo Castillo, incurrió en el exceso, por llamarlo así, en el error de salir a vanagloriarse. Incluso una entrevista con la señora embajadora norteamericana que lo visitó, y al terminar la declaración a la prensa fue: estuvimos en un encuentro formidable, discutiendo el futuro del país. Digo, Dios mío, ¿y de dónde sale tanta insensatez? ¡Qué exceso! Ese exceso posiblemente contribuyó a activar esos dos recursos, porque la Procuraduría General, que está representada por una magistrada de integridad probada, Jenny Berenice Reynoso, tiene en sus manos declaraciones de ese señor, interrogada en su despacho, admitiendo lo que afirmaba el coacusado, coimputado Jiménez. Yo le entregué 700 millones, yo le entregué tantos otros millones. Y la procuradora: usted oye lo que él dice, usted recibió esto. Sí. Ya eso bastaba para que se le enviara a fondo. No se explicaba el no al lugar, falta de mérito, falta de pruebas para poderlo enviar a fondo. Eso solo bastaba. Ahora vienen los recursos. En un momento en que esa euforia que tuvo él y tuvieron sus seguidores reventó, y parecía que era como una especie de conjura, con la aprobación del poder extranjero, porque habló de que iría a saludar a su amigo Trump. Señores, a los políticos se lo doy de consejo nuevamente. Nosotros tenemos debilidades muy hondas en nuestra consistencia institucional. Ese Indictment que yo hablo, solicitando extradición, puede abarcar a mucha gente, porque hay expedientes graves allá en Estados Unidos. Y eso, contenerlo, es muy difícil. El propio Tesoro de Estados Unidos tiene un expediente gravísimo y un servicio de inteligencia mejor que la Agencia Central de Inteligencia. ¿Y saben dónde los 3.000 millones de dólares que alegó Taiwán y Estados Unidos refrendó que costó la interrupción drástica de las relaciones con Taiwán y ponerse al lado de la historia con las relaciones con la China Popular y su partido comunista que la dirige? Eso está en la base de esos 3.000 millones de dólares que le dieron a alguien porque ya se dijo, eso tuvo un precio. La gente de Taiwán estaba herida, porque el día antes habían estado en Santiago el 16 de agosto celebrando desde el palco presidencial los recursos donados a equipos militares, etcétera, de paños y manteles con el gobierno. Y de repente se interrumpió todo. Son expedientes y allá no hay prescripción. Allá no hay prescripción.
De manera que esos expedientes se pueden ver desde la calle, desde fuera, porque no conllevan discutir culpabilidades, sino simplemente el envío a fondo, a conocimiento del fondo. Usted niega esa situación que admitió en presencia del Ministerio Público en su despacho cuando se le interrogaba. No, señor. O sí, señor. Si dice sí, señor, está condenado de antemano. Si dice no, señor, entonces el Ministerio Público tendría que apelar al medio que sea procedente para probar que sí fue cierto. Pero ahí viene el proceso electoral. Entonces, en vano que él proclame que está discutiendo el futuro del país, porque el futuro de él parece ser la imputación. El mérito mínimo que se le concede a los cargos contra él es nada más y nada menos que esa declaración que diera en Procuraduría General, que está apelando. Pero se agregan los abogados del Estado. ¿Qué pasó? Porque se ha estado manejando una serie de situaciones nebulosas, que hay un acuerdo, que no hay acuerdo, que el partido de gobierno está dividido, que dentro de ellos hay un pleito enorme, que Hipólito le va a desordenar el partido si siguen los desórdenes como los vivas que le echaron a David en una reunión del Consejo de subcomité, que hay un acuerdo con Danilo porque Danilo quiere lo que quiere es atajar a Leonel. No. Esos recursos van a fondo. Las audiencias serán públicas, orales y contradictorias. Y la prensa y los medios sociales tendrán que revelar lo que ocurre allí. Pero llegar a un proceso electoral de ese banquillo, discutiendo esa cosa, evidentemente indica que hubo exceso de su parte en la euforia. Se animó tanto que cayó en la insensatez. Yo pienso que nosotros, los dominicanos, necesitamos que los dirigentes nuestros de oposición y de gobierno, los dirigentes verdaderos, los que no tienen esa carga de oprobio y de problemas, deben de reunirse a reflexionar sobre esas cosas, porque ahí está el futuro de la República. Un proceso que se turbe, electoral, que se trastorne, es una desgracia nacional. Entonces, para preparar eso de tal modo que no haya turbaciones mayores y poner las cosas en su puesto. Mire, señor, usted tiene dificultades. Primero porque alegan que usted confesó, admitió eso. Y eso solamente el fondo es el que puede decir sí o no. Con su apelación. Y ser candidato en esas condiciones podría crear situaciones muy difíciles, muy oscuras, muy peligrosas, que serían una fatalidad nacional. Es decir, yo estoy aquí haciendo un empalme con lo de Venezuela en el sentido de que allí fue tanta la división, fue tanto el encono, fue tanta el odio, que terminaron y el terremoto vino y dio su manotazo y lo ha puesto como dije.
en condiciones de regenerarse como ejemplo del mundo. Nosotros lo podemos hacer. Cuidado con esa contaminación que es pesada. Poder extranjero, proceso electoral y juicio de fondo sobre un personaje que tiene desgraciadamente el antecedente enorme que ahora lo acaba de confesar un candidato, precandidato, Francisco Javier, del robo que se hizo de la comisión en la convención de octubre, de la candidatura que lo premiara a él. No hacer esas cosas es una buena medida de salubridad de la patria. Pero bien, estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central, por su canal 33 de Claro. Teleimpacto a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche reproducirá nuestros contenidos. Y estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, otra vez, en la misma faena de orientarles. Muchas gracias y hasta entonces.